Seguramente han escuchado esto en las noticias una y otra vez. El cierre del gobierno de Estados Unidos. Suena a caos, a crisis, ¿no? Afecta a millones. Pero ¿alguna vez nos hemos preguntado cómo es posible que algo tan disruptivo sea de hecho legal? Bueno, en términos muy simples, un cierre de gobierno o government shutdown pasa cuando el Congreso, que es el que maneja el dinero, no se pone de acuerdo para aprobar el presupuesto. Sin esa aprobación, sin dinero, el gobierno federal simplemente tiene que cerrar sus puertas. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. A ver, si esto paraliza servicios, si daña la economía y genera una incertidumbre tremenda, ¿cómo es que no hay una ley para evitarlo? Pues es todo lo contrario. La ley, de hecho, parece exigirlo. Ok, para entender esto tenemos que irnos un poco para atrás. La respuesta no está en la política de hoy, sino en los documentos fundacionales del país y en una ley clave que a menudo, pasamos por alto. Todo, pero todo empieza aquí, en la Constitución. Esta frasecita le da al Congreso lo que se conoce como el poder de la bolsa. Solo ellos y nadie más tienen la autoridad para decidir cómo se gasta el dinero federal. O sea, el Poder Ejecutivo no puede gastar ni un solo dólar que no haya sido aprobado primero por el Congreso. Es un control fundamental del sistema. Claro, una regla en la Constitución necesita, dientes, necesita un mecanismo que la haga cumplir. Y ahí, justo ahí, es donde entra la ley antideficiencia. Esta ley es en esencia el motor que pone en marcha el cierre. A ver, pensemos en esta ley como si fuera un interruptor de seguridad en una casa. Cuando el dinero que autorizó el Congreso se acaba, ¡pum!, la ley corta la corriente. Prohíbe explícitamente que los funcionarios gasten o se comprometan a gastar dinero que no tienen. Las únicas excepciones, situaciones de vida o muerte o para proteger la propiedad. Y ojo, violar esta ley no es un juego, puede tener consecuencias hasta penales. Así que el cierre no es una opción, es una obligación legal. Perfecto, ya tenemos el marco legal. Ahora veamos cómo el conflicto político aprieta ese gatillo legal. Vamos a usar un ejemplo bastante reciente y muy sonado. Recordemos el cierre que empezó a finales de 2018. Duró 35 larguísimos días. Fue el más largo de la historia. ¿Y por qué pasó? Pues por un punto muerto clásico. La Casa Blanca y el Congreso no se pusieron de acuerdo sobre el presupuesto antes de la fecha límite. Y este es el tipo de choque de trenes político que activan la ley antideficiencia. Por un lado, la Casa Blanca, en ese momento republicana, insistía en que el presupuesto incluyera miles de millones de dólares para un muro en la frontera. Por el otro, los demócratas, que controlaban la Cámara de Representantes, se negaban rotundamente. Ninguno cedió, el tiempo se acabó y la ley obligó a apagar el interruptor. Y es importante entender algo. Cuando se corta el financiamiento, no es que todo se vuelva un caos, para nada. Es un proceso súper ordenado y legal. La Oficina de Administración y Presupuesto le dice a todas las agencias, ok, activen sus planes de cierre. Se identifica a los empleados no esenciales y se les manda a casa sin sueldo. Los contratos se pausan y solo lo más crítico, como la seguridad nacional, sigue funcionando. ¿Y para volver a prender la luz? Pues el proceso es el inverso. Requiere que los políticos se pongan de acuerdo. El Congreso tiene que aprobar una ley de financiamiento y el presidente tiene que firmarla. Una vez que eso pasa, las agencias pueden llamar de vuelta a su gente y todo vuelve poco a poco a la normalidad. Bueno, ya vimos el cómo y el por qué legal, pero ahora hablemos del costo en el mundo real. ¿Por qué todo esto importa más allá de Washington? Este numerito, menos 0,1%, puede parecer poca cosa, ¿verdad? Pero es tremendo. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, esa es la reducción que sufre el crecimiento económico del país por cada semana que dura un cierre. Imagínense. Y es que esto es un efecto dominó clarísimo. No son solo números abstractos, son cientos de miles de trabajadores y contratistas que se quedan sin su sueldo. Son servicios públicos que se frenan en seco. Son parques nacionales y museos que cierran sus puertas. Y es una incertidumbre que se contagia a toda la economía, costando miles y miles de millones. Pero el costo va mucho más allá del dinero. Como bien dice la Brookings Institution, cada uno de estos episodios va desgastando la confianza. La credibilidad del gobierno se erosiona, no solo dentro del país, sino también de cara al mundo. Y esto nos lleva a una idea final, una que de verdad nos hace pensar. ¿Y si el cierre no es un error del sistema, sino una consecuencia, dolorosa sí, pero intencionada de su diseño?
Así que aquí está la clave de todo el asunto. Los cierres de gobierno no son un bug, no son un fallo técnico, son una característica del sistema estadounidense. Son el resultado inevitable de esa tensión que existe entre el poder del Congreso de controlar el dinero y la responsabilidad del Ejecutivo de gobernar. Es, digamos, el freno de emergencia para imponer disciplina fiscal. Y esto nos deja con una pregunta final que resume toda esta tensión. ¿Es esta parálisis un precio que hay que pagar sí o sí para tener control sobre el gasto? ¿O es una señal de que el sistema ya no funciona y necesita reglas nuevas para garantizar que el gobierno nunca deje de operar, incluso cuando los políticos no se pongan de acuerdo? Es la gran pregunta sobre el equilibrio entre el poder y la gobernabilidad.